The Wild Project. Hay algo que creo que es duro, pero me parece muy interesante charlar, y es el tema de la muerte, ¿no? Al final tú, durante muchos años de tu vida, has estado rodeado de muerte, ya sea la de vuestro equipo, la de equipo contrario. Yo quiero preguntarte por qué se siente cuando matas a alguien. En el momento no se siente nada, Jordi. Sería mentirte no, me siento mal. En el momento, cuando los das de baja es por una razón, Jordi. Existe una razón. Así haya sido el peor elemento, existió una razón. Quizá te disparó, te pudo haber matado y tú lo ves y dices, ya lo murió. Pero el problema para mí es después. Después es cuando empiezas, o me ha tocado ver, te digo, cada cabeza es un mundo, ves sus rostros cuando estás dormido y dices, le quité la vida a una persona. Por muy malo que haya sido, dejé a alguien sin un padre, un hermano, lo que haya sido. Pero es una sensación de que sientes que te observan. Yo al menos siento que me observan cuando duermo. Siento que me están observando y es como si me reclamaran porque los di de baja. Porque si te ves en todo esto de lo paranormal, en un momento yo llegué a pensar que no existía este tema de lo paranormal, pero me tocó vivir una situación que dije, existe lo paranormal. Me queda claro que existe lo paranormal. Y en esta misma ocasión que te dije de un amigo que quedó después de todo este evento, había un elemento, Jordi, que se dio de baja. También se dio de baja y cuando hicimos el traslado de sus cuerpos, el forense no podía ingresar hasta donde estábamos nosotros porque pues era pura sierra, su vehículo no podía ingresar. Entonces tuvimos que subir los cuerpos a las camionetas, a las Cheyenne, que es el vehículo que utiliza el ejército. Entonces subimos a una persona en lo que es la banca, donde se sientan los elementos en la parte de atrás, uno en cada lado, ahí van ya 3 elementos acostados, y subimos uno en la tapa de la caja. Y este elemento era un elemento que pesaba más de 100 kilos, Jordi. Yeah. Era enorme, medía 1,90, 1,80 y tantos, era enorme. Te podría decir que se parecía al el Big Show de la lucha libre. Sí, claro, de WWE. Lo estabas viendo así pelón y este elemento iba en la tapa de la camioneta. Suena increíble, Jordi, pero ya tenía 3 días, 4 días que había fallecido. El cuerpo ya, si quieres ver lo del rigor mortis, cualquier forense que diga, es que se puede subir, había pasado 4 días. Cuando lo subimos, los cuerpos parecían piedras. Ya ni los dedos se podían doblar. De verdad, cuando fueron subidos, se subieron, claro, en su bolsa de traslado, pero ya estaban completamente duros los cuerpos. Apestaban porque el olor de una persona es insoportable, es increíble. Y en el lugar en el que nos encontramos estábamos casi al pie de costa, hacía muchísimo calor. Entonces la descomposición fue más rápida para los cuerpos. Dejamos la camioneta porque avanzamos unos kilómetros y dejamos la camioneta en un punto y regresamos en otra para ir por otros cuerpos que hacían falta. Cuando regresamos al punto, este elemento estaba en el suelo, Jordi. El Big Show, le llamaremos el Big Show, se encontraba en el suelo. Y un compañero llega y lo patea. Lo empieza a patear y le dice, agarra el pedo, cabrón, que es una forma de una expresión mexicana. Agarra el pedo, cabrón. Ya estás muerto, güey, ya te matamos. Y burlándose de él. Y yo lo veo y digo, dirían ustedes los españoles, hostia, quedaré loco yo también. A este grado llegaré en algún momento de estar peleando con un muerto. Y voltea y nos dice, ¿o ustedes qué explicación me dan? ¿Que rodó? ¿O que alguien lo bajó? Estábamos en medio de la nada, Jordi. En medio de la nada, que ni siquiera pueblos cercanos había alrededor. El pueblo más cercano estaba a 1 hora. Entonces, ¿que alguien lo bajó? ¿Qué explicación le das? Dice, hay personas que no se hacen a la idea de que ya están muertas. Y yo digo, bueno, yo a mí ya había vivido una experiencia paranormal.
Y decía, sí, sí pasa, sí existe, para mí sí existe. Luego, al final, te voy a preguntar la experiencia paranormal. Que eso, Sí, además es sí. una pregunta que yo siempre hago a los invitados, si tienen alguna, porque hay muchos que me dicen que no. Pues no he tenido ninguna, la verdad. Pero te lo voy a preguntar, ¿eh? Voy a preguntarte al final que me cuentes esta experiencia tan fuerte que dices tú, que tú no creías y pasaste a creer. Pero bueno, lo del Big Show, yo creo que fuera por lo que fuera, una pregunta que me viene a la cabeza, viendo cómo pateaba el cadáver, es, ¿tú crees que esta vida de muerte te puede acabar enloqueciendo? ¿Alguna vez has tenido miedo? Tú porque ya te has apartado, pero si hubieras continuado matando y matando y matando, ¿tú crees que esto te hubiera afectado hasta un punto de acabar mal de la cabeza realmente? ¿De ser una persona que no puede vivir en sociedad? Sí te afecta, Jordi, pero ojo, no terminó ahí lo del Big Show. ¿Hay más? Ahorita te termino ahorita te contesto tu pregunta. Ah, sí, sí. No, no, Al- yo pensaba que ya está, que se cayó y ya está. ¿Hay más? Hay más. Ah, Al hostia, día sí, sí. A siguiente, ver, a ver. hubo una serie de peleas entre que el forense de dicho estado se quería llevar los cuerpos porque es lo que marca. Pero como fueron personas muy importantes y no querían que se supiera todo este tema, Hostia. fueron llevados directo a un punto muy importante del país y fueron trasladados desde helicópteros, Black Hawk. Entonces, en el momento en el que se suben los cuerpos Ujú. al helicóptero, a la aeronave, cerramos las puertas de la aeronave y los pilotos empezaron a pelear, no, no, que ven la pestilencia y que aunque sea con las puertas abiertas y se les empezó a decir, es que se van a caer los cuerpos, no se caen y fue una serie de pelea entre los pilotos y los operadores especiales. Total, ganaron y las puertas se fueron abiertas. No pasó ni media hora, ni 20 minutos creo que pasaron cuando reportan de que un cuerpo se había caído de la aeronave. Y el cuerpo que se cayó fue el del Big Show. Mucha coincidencia, digo, el mismo elemento que se caiga de una aeronave. También los pilotos no creo que hayan hecho unas maniobras muy arriesgadas sabiendo que Claro. traen cuerpos. Y ellos apuntaron las coordenadas de donde aproximadamente cayó el cuerpo. Duramos más de 15 días buscando el cuerpo, Jordi, y no lo encontramos. En la cifra oficial que se dio de baja, no se dio ese elemento porque el cuerpo no lo pudimos encontrar. Hostia. Increíble, pero no lo encontramos. Hostia. Entonces, mm, ya como te digo, al rato platicamos cuando tú me digas lo de la experiencia paranormal, pero mucha coincidencia, Ajá. pues cada quien, el que está ahorita del otro lado de la pantalla, lo verá. Claro. Pero siento que si una vida de muerte llega a acabar, a atrofiar tu mente hasta un cierto punto. Entonces, no es fácil. La gente piensa y dice, "Ay, yo lo haría sin problemas". No, hasta un cierto punto es difícil quitarle la vida a otra persona. Haya hecho lo que haya hecho, es difícil, pero lo difícil es cuando ya pasó. Para mí es lo difícil es recordar el momento y saber que tienes a alguien que le quitaste un padre y tú fuiste el causante. Por muy malo, yo no soy quien para juzgar o para quitar la vida. Entonces, si lo vemos de un lado religioso, y ya lo hiciste al final. Entonces siento que sí llega a atrofiarte tu mente, Mm, porque sí te daña, Jordi. mm. Sí te daña muy cabrón. Claro, incluso siempre puedes tener la idea o el concepto de que ¿y si esa persona era inocente? ¿Y si esa persona fue engañada? No todos serán criminales, terribles, torturadores. Seguramente habrá gente que estaba ahí por circunstancias de la vida y tocaba.